This is Faith of Our Fathers broadcast with Pastor R.D. Smith. Changes men, but never changes. God's truth must keep marching on and on. Que comenzó con los puritanos y los pactadores. Los puritanos de Inglaterra se levantaron durante el tiempo de la reina Elizabeth. También los pactadores de Escocia se levantaron a la misma vez en Escocia. Los puritanos eran de Inglaterra y los pactadores de Escocia. Creían casi igual, especialmente acerca de la naturaleza de la conversión que salva. Eran expertos en esa doctrina. Alex de Tocqueville, un francés, escribió un libro cuando vino a los Estados Unidos para estudiar la cultura en los años de 1830. Y él declaró que el puritanismo era la fundación primaria que dio ocasión a la República Democrática de los Estados Unidos. ¿Cuándo sabían eso? En el segundo semestre vamos a aprender más de eso. Algunos puritanos conocidos: Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino; John Winthrop, que comenzó la colonia en Nueva Inglaterra; Cotton Mather, también un puritano de Nueva Inglaterra; John Fox, inglés, escribió el libro Fox de Mártires. Solomon Stoddard era el abuelo de Jonathan Edwards. ¿Cuántos han oído de Jonathan Edwards? Él era uno de los líderes del primer avivamiento grande en 1742. Jorge Whitefield predicaba en ese avivamiento. Él era el hombre más conocido en todo el mundo que hablaba inglés. Era más famoso que Billy Graham en aquel entonces. Predicaba con poder, en aire libre. No más en aire libre. Él fue el primero de hacer eso en tiempos modernos. Y él le enseñó a Juan Wesley a hacerlo. Porque Whitefield estaba predicando a los trabajadores de las minas en carbón, sus caras negras. Mi papá cargaba por carbón. Yo pensaba que mi papá era negrito hasta la edad de 8, porque cada día volvió a la casa bien negro del carbón. Y así, Whitefield estaba predicándoles en aire libre, miles de ellos. Y las lágrimas caían en sus caras como ríos blancos por las lágrimas. Y entonces él tuvo que ir a otro lugar y le invitó a Juan Wesley para predicarles a esos mismos. Y Juan Wesley empezó a hacer eso también. Le echaron fuera de la iglesia a Juan Wesley porque estaba predicando la salvación como los puritanos predicaban. No era suficiente ser miembro de la iglesia, tenían que nacer de nuevo, y lo echaron fuera. Entonces fue afuera al sepulcro, la tumba, la roca, y subió sobre esa propiedad es mía, y el mundo es mi congregación, y no podían hacerle nada. Juan Wesley, afuera de la iglesia donde ponen a los muertos,
tuvo de su mamá o su papá, no me acuerdo cuál era, pero subió ahí a predicar. Y también el último, Carlos Spurgeon, muchos buenos sermones. Él era experto en eso, en la doctrina de la conversión que salva. Los pactadores eran de Escocia y toda la gente y el gobierno hizo un pacto con Dios, por eso se llaman los pactadores. Hicieron un pacto con Dios en 1638. Hay un libro, pero no está en español, se llama The Scots Worthies. Tenemos que traducir ese libro. Los dignos escoceses. Ese libro habla de 70 de ellos entre 1530, el primer reformador de Escocia, hasta 1700, el principio de la edad de razón, que era una edad mala del humanismo. Entre los 70 pactadores o escoceses dignos en ese libro eran presbiterianos, pero los presbiterianos de hoy en día rechazan ni leen de sus padres. 17 de esos 70 eran profetas, profetizaban cosas que sucedieron. Desde el primero, y Juan Knox y muchos otros profetizaron muchas cosas que se cumplieron porque cada día estaban enfrentando la muerte. Y eso les dio más fe, más poder del Espíritu Santo. Y muchos de ellos fueron matados. Los puritanos y los pactadores eran expertos en la doctrina acerca de la naturaleza de la conversión que salva. El abuelo de Jonathan Edwards escribió ese libro con ese nombre, La naturaleza de la conversión que salva. Es un libro muy necesitado hoy en día. Lo tengo traducido en español. Gratis para que cualquier persona que quiere, yo puedo mandar por el internet gratis. El abuelo de Jonathan Edwards puso la fundación para traer el gran avivamiento del primero. Durante los 50 años de su ministerio como siendo pastor en una sola iglesia, tuvo 5 cosechas. Cuando el Espíritu Santo se derramó y muchos se entregaron a Cristo. 5 veces. 5 cosechas. Él se murió y después su hijo, Dios lo usó para el gran avivamiento. Por lo que escribió, no por lo que predicaba, por lo que él escribió mucho y se difundió a Inglaterra, Escocia y Irlanda. Entonces el resultado fue el primer avivamiento grande en 1742, con predicadores como Jorge Whitefield, Jonathan Edwards, Juan Wesley y otros. Millares se convirtieron a Cristo. Los puritanos eran especialistas en esta doctrina acerca de la naturaleza de la conversión. Ese libro fue escrito por Solomon Stoddard. Hay otro libro escrito por un pactador, pero no lo tengo en español. Una generación antes de este, se llamaba Guillermo, se me olvidó, pero lo tengo. Los puritanos enseñaban que hay 5 tipos de pecadores. Esta enseñanza es muy necesitada hoy en día.
porque hay mucha confusión acerca de eso. Primero, el pecador descuidado. No tiene interés, nada. Segundo, el pecador despertado. Dios despierta y tiene varias maneras de hacer eso. A veces lo hace por accidente, por enfermedad o no más, solamente por el Espíritu Santo. Y despierta para ver su necesidad. Y a veces cuando están despertados van al culto para buscar salvación. Pero el buscar salvación no es la misma cosa que buscar a Dios. Está buscando paz, consolación. Eso no es buscar a Dios. Y a veces el despertado entonces va al frente para hacer una decisión. Y los otros dicen, fulano de tal se entregó al Señor. Nuestros antepasados no decían tales cosas. Decían, vamos a ver. Vamos a ver. A veces les decían que dudaran, que buscaran más para estar seguros que si son entregados o no. Pero no más despertado. Y muchos piensan que son salvos porque hicieron una decisión, clamaron al Señor, pidieron al Señor, le dieron su corazón y luego vuelven atrás porque no fueron convertidos de corazón, o más de afuera. El tercero es el pecador ansioso. Es ansioso porque es despertado y ahora siente que hay necesidad y se siente culpable por sus pecados. Y cuatro, el pecador convencido. El pecador convencido es convencido. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de tres cosas. ¿Saben cuáles son? Pecado, justicia y juicio venidero. Y es imposible que uno venga a Cristo sin ser convencido de esas tres cosas. Y también convencido que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo tomó sus pecados sobre Él mismo. Y cuando Él es convencido de eso, es convertido. Entonces tenemos el pecador descuidado, el pecador despertado, el pecador ansioso, el pecador convencido y el pecador convertido. Y el convertido cree en ese momento. Es una infusión de luz al alma que le abre los ojos. Nuestros antepasados antes de 1830 o 25 nunca dieron invitaciones al altar para hacer una decisión. Entendían el peligro de la conversión falsa. La conversión falsa es un peligro grande. El despertado no es salvo todavía. En el libro El progreso del peregrino, él no fue salvo cuando salió por el camino a la luz celestial. No fue salvo hasta que subió ese cerro donde estaba la cruz y se le cayó la carga. Y fue rodeando hasta el sepulcro. No fue salvo, no fue convertido hasta que se cayó la carga de pecado y fue sepultado sus pecados. Así enseñaban los puritanos. Juan Bunyan enseñaba igual que los demás, que los pecadores y puritanos. Necesitamos volver a ese entendimiento.
¿De acuerdo? Ellos entendían y predicaban que buscar la salvación no es la misma cosa que buscar al Señor. Uno no busca al Señor, nadie busca al Señor, la Biblia dice en Romanos 3, hasta que es convertido. Porque es la obra del Espíritu Santo. Ahora sus ojos son abiertos y ahora no está buscando salvación, está buscando al Señor. Hay una gran diferencia en buscar consolación, salvación, cielo, boleto al cielo. El que busca, muchos dicen, el Señor viene pronto, deben arrepentirse. Nadie se arrepiente porque piensa que el Señor viene pronto. Se arrepiente porque siente el culpable, está convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y se arrepiente una vez Dios le abre los ojos. Hay que entender esto otra vez en estos días. Son nuestros padres. Dancemos con los que nos trajimos. ¿Verdad? Honra a tus padres. Pero hoy en día somos tan mundanos que pensamos que podemos tener otros métodos que no dan gloria a Dios, pero dan gloria al hombre. Así era Judas. Echaba fuera demonios, levantaba a los muertos, uno de los 12 apóstoles, pero no era creyente verdadero. Así era también el rey Saúl. El Espíritu Santo vino sobre él y profetizó, pero no era converso verdadero. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, la Biblia dice que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Hebreos 6. Ahora, la obra de preparación, como enseñaron los puritanos, ahí hay una foto de unos de ellos, mis homeboys. Ya, así enseñaban nuestros padres espirituales. La obra de preparación también se llama la obra de humillación. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo primeramente les despierta y después el proceso en convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Es un proceso, no porque Dios lo hace proceso, es proceso por el orgullo y que el hombre todavía no es humillado. Y una vez bien humillado, ya Dios te abre los ojos para ver a Cristo y el camino de la salvación, la respuesta. Una vez Carlos Fini fue invitado a predicar en un pueblo donde no había iglesia. Y el hombre que le invitó dijo, yo soy el único cristiano en este pueblo, pero puede usar la escuela para predicar. Entonces él llegó, ni conocía el nombre del hombre ni el nombre del lugar. Y el Espíritu Santo le dio un texto acerca de Lot y de Sodoma. Y empezó a predicar, y se fijó que la gente estaba enojada. Y él no sabía por qué, pero siguió predicando. Y de repente
Todo el cuarto se cayó a rodillas clamando a Dios. Y él fue sorprendido. ¿Qué pasa? Y dijo al único cristiano, ore hermano, ore. Y fue aconsejando a cada uno hasta que encontraron paz. Después supo por qué se enojaron. Ese lugar se llamaba Sodoma. Y el único cristiano se llamaba Lot. Así Dios le usó a él mucho. Pero era en el principio de su ministerio. Él no daba invitaciones. Seguía las costumbres de los puritanos y de los pactadores en eso. Entonces Dios les despertó, ¿verdad? Y cayeron a las rodillas. Espíritu Santo, por la palabra de Dios. En cuanto a los conversos falsos, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. 1 de Juan 2, 19. En el día de juicio, Cristo dirá a ellos, nunca les conocí. Nunca os conocí. Así enseñaban los puritanos, nuestros padres. La convicción. Si uno piensa que no merece el infierno, no es candidato para recibir la revelación de Cristo, hasta que sea convencido de pecado, justicia y juicio. Si uno piensa que no era justo matar a todos los cananitas, que no era amor matar a los cananitas, no es convencido de justicia. Dios es amor. Y todo lo que hace es amor. Toda su ley tiene su base en el amor. La conversión que salva es una revelación divina. No es por una decisión. Una vez convencida o convencido, sí va a ser decisión. Porque una vez convencido en su corazón de la verdad, lo que uno cree en su corazón es imposible resistir. Se llama gracia irresistible. ¿Cómo se dice? Gracia, irresistible grace. Una vez uno es convencido. Eso es lo que pasa en la conversión que salva. Es una infusión de luz al corazón. Y es por pura gracia. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es imposible resistir la revelación divina una vez revelada. ¿Me explico bien? Una vez revelada, es imposible resistir. Porque es imposible resistir lo que uno cree en su corazón. Somos esclavos de lo que creemos en el corazón. Así enseñaban los puritanos. Cuando el buen sembrador salió a sembrar, cayó una parte en un buen terreno. Jesús dijo que el buen terreno es el que oye y entiende. No puede hacer una decisión si no entiende.
Si una vez que entiende, va a ser una decisión. No es necesario forzarle al altar. Pero el evangelismo moderno parece que no entiende esto. Hay calvinistas, por ejemplo, hay otros que usan versículos para probar que son salvos. La salvación es una experiencia con el Espíritu Santo. Es algo que cambia el corazón y viene por la revelación, una infusión de luz al alma, por el entendimiento que el Espíritu Santo da. El evangelismo moderno parece, muchas veces no entienden eso. Empezaron las nuevas medidas de Carlos Finney, porque Carlos Finney, aunque era lleno del Espíritu Santo, él cambió su doctrina y rechazó la doctrina de la depravación del hombre. Entonces él dice, cualquier persona puede obedecerle a Dios. Y él empezó a dar invitaciones al altar. Se llama el decisionismo. Y había otro hombre más viejo, evangelista, Asahel Nettleton, que había tenido como 30,000 conversos predicando en pueblos chicos, iglesias chicas. Pero ya era viejo y enfermo. Y él entendió el peligro de lo que Finney estaba haciendo con las nuevas medidas. Él escribió en contra de eso. Entendía el peligro de ese sistema. Y ahora, después de Finney, vino D.L. Moody con campañas grandes de ciudades adentro. Fue a Nueva York, fue a Londres, muchos vinieron al altar. Después que él se murió, vino Billy Sunday, y después que él se murió, vino Billy Graham. Ahora hay estudios, en los últimos años, los estudios han demostrado que solo el 6% de los que van al frente siguen en el camino. Cuando Billy Graham tuvo la cruzada en Chicago, yo estaba yendo a la iglesia de Moody y me dieron cartas de los que hicieron decisiones para visitarles en sus casas. Cada uno dijo, vean mi mano, no quiero nada. No tenían ningún interés. Nomás 6%. Bueno, gracias a Dios que 6% se arrepintió. Pero el peligro es hay 94% que son quemados. Es como un campo que se quemó. Después no puede prender porque ya es quemado. Es como una inyección en contra del Evangelio. Y dice la Biblia, San Pedro, 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás. 2 de Pedro 2:21. Eso es el peligro, que uno sale de allí pensando que es salvo y no es salvo. Y nunca va a buscar al Señor si piensa así, porque ya tiene su X. No se puede tocarle. Y cuando yo empecé a buscar al Señor, así me enseñaron en una iglesia bautista. Ese falso método. Entonces yo empecé a testificar a mis compañeros de escuela. El primer mes gané 30 almas. Pero después vi que nadie se arrepintió. Ninguna vida se cambió. Y un año después
Yo le pregunté a un compañero, ¿es usted salvo? Él dijo, sí, ¿no te acuerdas? Usted me salvó el año pasado. Y yo empecé a entender que ese método no me sirve. Yo les dirigí, sígame, repita después de mí. Señor Jesús, soy pecador, pero ustedes saben. La oración del pecador. No. Nuestros padres no usaban esos métodos nuevos. Predicaban hasta que entendieron y se arrepintieron. Y así, cuando yo fui como misionero a la Sierra de México, por lo menos yo entendía eso, que hay que usar la ley para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy, si voy allí y enseño la ley de Dios, les gusta mucho. Pero en otro municipio de Tula, les gusta nomás música, nomás entretenimiento. Y cuando hablo de la ley con ellos, no lo quiero, lo rechazan. Los misioneros que fueron a ellos produjeron falsos conversos. Falsos conversos. Mundanos, aunque mundanos en los cultos. A pesar de abandonar el método bíblico del evangelismo, de la historia, el número de los cristianos está creciendo a un ritmo asombroso, porque Dios es el soberano. Aunque nosotros somos estúpidos, Dios hace su obra. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios es soberano y su iglesia está creciendo, creciendo, creciendo. Aunque su iglesia está, como siempre, llena con muchos ignorantes, Dios es el soberano y Él hace su obra. Parece que el Salmo 22, 27 está cumpliéndose. Y ese Salmo dice esto. A ver si usted lo cree. Si no lo cree, en su pluma puede borrar ese versículo. Yo conocí a un hombre que hacía eso. Yo estaba sentado al lado de él y el predicador estaba predicando cuando yo era joven. Y miré a su Biblia y muchos versículos estaban borrados. Y le dije, ¿por qué hace eso? Oh, bueno, esos son versículos que no creo. Era loco, pero por lo menos era honesto. Mire cómo la iglesia ha crecido. Mire este estudio. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Borramos ese? Bueno, se acordarán. Después que venga Cristo, no van a acordarse. Ya es tarde. Antes que Él venga. Mire, en el año 100, después de Cristo, ¿cuántos cristianos había en el mundo? No más un cristiano en cada 350 incrédulos. En el año 100, después de Cristo. En el año 1000, después de Cristo, había 220 incrédulos a un cristiano. En el año 1500, un cristiano por cada 69 incrédulos. Está creciendo, ¿verdad? En 1927, incrédulos a un cristiano. En 1950 creció mucho, 21 incrédulos a un cristiano. En 1980, 11 incrédulos a un cristiano. Está creciendo.
En 1989, 7 incrédulos a un cristiano en todo el mundo, la población del mundo. Mire, otro estudio. Este apareció en la revista Christianity Today en el año 1992. Dice en el año 100, 2% de 1% de la población del mundo eran cristianos. No más. En el año 1000, 0.45% eran cristianos de la población del mundo. En 1500, el porcentaje casi triplicó hasta 1900. Entre 1900 y 1950, el porcentaje creció 130% en 50 años. ¿Pueden ver algo aquí? La velocidad está creciendo. En 1980 hasta 1902, en 12 años, el porcentaje creció 160%. Ahora todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 22, 27. Entre 1992, en ese año el porcentaje de los cristianos era 14%. En 10 años creció a 31.5%. Es un fenómeno. Aquí hay otro estudio. Ahora, el cristianismo es 33% de la población del mundo. Todavía está creciendo. El Islam es casi 20%. Los hindú, 13%. Los budistas, 6%. Y los otros muy pocos. ¿Cuántos pensaban que el Islam estaba creciendo más rápido que el cristianismo? Porque las noticias, ¿verdad? No crean las noticias. Ellos no saben nada. Saben algo, pero hay que ser sabio, ¿verdad? Y no tragar todo lo que ellos dicen. Bueno, es todo. ¿Ayuda esto? Hemos echado fuera el demonio del dualismo. Hemos echado fuera el demonio de provincialidad. Ojalá. Y que todos busquemos que Dios haga eso. Amén. Gracias.